Acercamiento general. Esta es más que nada una breve introducción de todo el tema. Menciona que México es distinto a otros países, que los pueblos estaban en el centro del país y que es muy beneficioso conocer nuestros antecedentes, ya que ellos tienen rasgos que nosotros tenemos y debemos saber de dónde provienen. Los antecedentes era el componente indígena y mencionaban que la gente estaba acostumbrada a que los pueblos más poderosos les impusieran su cultura. Nos dieron de ejemplo los aztecas que sometían a sus vecinos, exigían la sumisión, creían en un dios llamado Quetzalcóatl y para ellos el hombre había sido creado para servir a los dioses. En el componente hispano se habla sobre la conquista, que fue por soldados audaces y muy rudos. Estos querían el poder ante otros pueblos, querían las riquezas de otras tierras y más que nada civilizar a los indígenas. Eran catalogados como bárbaros y querían más que nada también el propósito de evangelizarlos y llevarlos a su iglesia cristiana. Yo creo que por eso también es muy conocida la iglesia católica, ya que esta pues se nos impuso en la conquista. El encuentro de dos culturas surgió más que nada por una guerra despiadada de los aspectos socioculturales, lo cual esto provocó que los indígenas sintieran un vacío existencial, ya sea por las pérdidas que tuvieron. Bajo estas condiciones nació el fruto de las malas uniones, el mestizo, ya que es hijo de una india violada y por él mismo fue rechazado, despiadado, quien junto con los indios cristianizados se vio obligado a buscar una fe católica. También menciona los traumas de los mexicanos a través de los siglos. ¿Cuáles son esos traumas? Los primeros de los traumas sufrieron los indígenas. El segundo se centraba más que nada en las mujeres indígenas, que se unían forzosamente al español, traicionando a su raza y culturas. El tercero y cuarto lugar tenemos las traumáticas y probosas epidemias que diezmaron a la población. Junto con esto se llevó a cabo un movimiento de independencia. Esto era más que nada dirigido por Hidalgo, utilizando una imagen católica, una imagen religiosa de la Virgen de Guadalupe. Esto era más que nada para defender el movimiento. Junto con esto se llevó a cabo después de años el porfiriato, que era dirigido por Porfirio Díaz, quien estuvo 31 años en el poder, quien tuvo un orden social. Después de esto, México en el siglo XX surgió pues una conquista más, neocolonialismos del poder vecino del norte, quien trajo con él sus modas, sus lenguajes, entre otras cosas. También nuestra psicología profunda. Algunas de las características más sobresalientes y predominantes son las de las mexicanas son las siguientes: la crisis de la identidad y la ambivalencia. Se entiende que esto, por la identidad nacional, las conciencias de determinados rasgos compartidos por una colectividad y la aceptación de estilos de vida. Actitudes religiosas. El mexicano tiene una religión popular que se caracteriza por una exuberante ceremonialidad comunitaria, con las procesiones a la Villa y a Chalman, la superstición, el fanatismo y el exhibicionismo de bodas, bautizos y funerales. Esfera moral. Entre las actitudes que toma el mexicano ante la vida está el panorama ético de la población mexicana. Incluye la mordida, el soborno, las violaciones a la Constitución, la infidelidad conyugal y fraudes fiscales. Actitud ante la muerte. En el libro nos menciona que México es el único país en donde se celebra el Día de los Difuntos con una fiesta ruidosa, debido a la herencia cultural del significado de la muerte, es decir, no como el final de la vida. La dependencia ancestral. El mexicano es una persona insegura con baja autoestima que ante situaciones de tensión busca refugiarse en roles predescritos. Bueno, hablando acerca del concepto de la familia mexicana, sabemos que es una tradición muy grande, ¿verdad? En las clases populares, pues el padre va a seguir siendo como que la especie de dueño de la mujer. Que con el tiempo esto va a llevar como que a un tipo de miedo, ¿no? En la familia, como que la desconfianza de que no se hablen los hijos con el padre, incluso sentimientos reprimidos, chantajes por parte del hijo también o de la hija, entre otras cosas. La mujer mexicana también. Su perfil psicológico nos comentaba que es abnegada,
O sea, esto quiere decir que no vive para ella misma, sino que vive para otros. ¿Por qué? Porque pues en la familia quizás de pequeña le sirvió al padre o a un hermano mayor, y cuando llega a casarse con alguien más, pues ya le va a servir al esposo, ¿no? O sea, es como que alguien que siempre les va a estar sirviendo, por así decirlo. En este aspecto así lo ven en esta cultura mexicana. Los jóvenes, existen varias clases, ¿verdad?, de jóvenes, o como pueden los puntos de vista en esto de la cultura mexicana. Están los conscientes, los que tienen conciencia de vivir en el país, se dan cuenta de la corrupción que existe, de lo que afectará en su trabajo y en su desempeño, los que critican a la sociedad por tener más que otros. Los que se interesan mucho por el deporte o por otras cosas. Podemos decir que, a pesar de nuestros antecedentes culturales, golpes y traumas, somos un pueblo en crecimiento y consolidado que todavía lleva la huella. También estamos madurando ante nuestra dificultad de trabajar en equipo, como lo indica el hecho de que algunas empresas mexicanas han recibido reconocimientos y premios a nivel mundial por la calidad de su trabajo. El éxito de tales firmas mexicanas está en el conocimiento y la capacitación que otorgan a sus empleados, así como la constancia, la dedicación y disciplina que les inculcan como valores. El concepto de percepción social hace referencia a los juicios elementales sobre las características de las otras personas elaboramos en un primer contacto, las cuales son importantes porque guiarán nuestra interacción posterior. Definiríamos de modo general la percepción social como el proceso por el cual nos formamos una primera impresión de una persona y establecemos una relación con ella. Más específicamente diríamos que la percepción social es el proceso por el cual el individuo llega a conocer a los demás y a concebir sus características, cualidades y estados interiores. La formación de primeras impresiones acerca de los demás es uno de los procesos de percepción social más simples que establecemos circunstancialmente. En la formación de una primera impresión acerca de otra persona está implicada toda una serie de procesos fundamentales para entender la interacción que va a establecerse. En primer lugar, quien se forma esa primera impresión deduce los rasgos y las emociones del otro, y en segundo, la formación de esa primera impresión permite definir las expectativas mutuas en este proceso de interacción. Analogía proyectiva. Se produce cuando tendemos a percibir como semejantes dos personas parecidas en algún aspecto concreto. En este ejemplo podemos ver cómo la mujer asocia o se interesa más en la ropa que trae la mujer que está enfrente de ella, y el hombre se interesa un poco más en el cuerpo de la mujer. Estereotipos. Tendencia a percibir a una persona con base en los atributos que caracterizan una determinada categoría o grupo social. Estos estereotipos facilitan pues para identificar, aquí vemos en el ejemplo cuál sería el baño de hombres y cuál sería el baño de mujeres. Y un ejemplo pues más claro es como al hombre lo asocian con una pelota de fútbol y a la mujer con algunos collares o algunos tacones, etcétera. Teoría implícita de la personalidad. Expresión utilizada para descubrir los supuestos del observador ingenuo. George Kelly, psicólogo, menciona en su teoría que no se necesita explicar por qué actúan, puesto que como son seres vivientes son formas de movimiento. Lo que hay que realmente explicar es por qué actúan de esta manera o cómo lo hacen. Factores que intervienen en la percepción social. El primer punto es las características físicas y sociales, que en pocas palabras, pues la percepción social va a depender de la situación en que se produce. Proceso de percepción social. Este está basado en la valoración de ese primer contacto que va a determinar toda la secuencia de acontecimientos posteriores. Factores asociados con el perceptor, que en este podemos encontrar la familiaridad, el valor del estímulo y el significado emotivo del estímulo. Cuarto punto es las variables asociadas, que estas van directamente con las personas, a la persona percibida. Y en quinto lugar habría toda una serie de factores relativos al contenido de la percepción que podemos agrupar en varios apartados. Y con esto finalizamos nuestra exposición del día de hoy. Muchas gracias.